En el capítulo de hoy quiero plantearte un reto y vamos a pensar en todas esas veces que como contribuidor individual has llegado a proyectos, a lo mejor en proyectos propios, emprendimientos o inclusive como empleado de una empresa, a ciertos resultados. Y que luego de este capítulo, donde hablamos sobre el jugador en equipo ideal, sus características, sus habilidades y la importancia de tenerlas, podrías haber llegado a quizás mejores resultados. ¿Qué tal si escuchas este capítulo y luego te lo cuestionas tú mismo? ¿Habrás llegado más lejos si hubieras trabajado en equipo? En días previos venimos hablando de algunas cualidades importantes para que las personas sean exitosas en sus carreras, en sus trabajos, pero hoy vamos a hablar de algo y no los vamos a ver tanto como individuos, sino que vamos a hablar un poco de cómo trabajar bien en equipo, que curiosamente es una de las características que suele dificultarse más en Latinoamérica. Entonces, o bueno, por lo menos esa es como La concepción que la concepción tienes. que se tiene o un poco el tabú que hay es que acá se nos dificulta más trabajar en equipo. Y para eso el día de hoy vamos a hablar sobre cualidades que hacen de una persona o que pueda trabajar bien en equipo, un buen team player. No sé cómo se traduce a eso también, Un buen siempre empezamos con jugador eso. de equipo. Sí, no suena igual, ¿cierto? Pero sí, vamos a analizar eso, vamos a mirar cuáles son esas cualidades y cómo cultivarlas. Y obviamente todo esto lo enfocamos mucho en el ambiente remoto, pero no exclusivamente en el ambiente remoto. Entonces, con eso te hago la pregunta. ¿Qué hace que una persona, cuáles son las cualidades o qué hace que una persona sea un buen team player? Bueno, primero, para llegar a qué es lo que hace una persona un buen team player, creo que hay que hablar de por qué es importante que alguien sea un team player, Tienes ¿sí? razón. Y bueno, el por qué, sí, creo que va mucho hacia las culturas de las distintas empresas y en general de cualquier dinámica en donde hay más de una persona trabajando por la misma meta. Y creo que es básicamente que entre todos se llega a cosas más grandes, Mm, ¿sí? Y cuando un grupo de personas es capaz de trabajar en conjunto por la misma meta, generalmente consigue resultados extraordinarios, mucho más extraordinarios que si intentan llegar como, como unidad, pero siendo individuos o no trabajando realmente en equipo. Los resultados no suelen ser igual. Yo siempre pongo el ejemplo de para las personas que han estado en la universidad trabajando en equipos, el ejemplo de las diapositivas. Y mm. todos tenemos que entregar unas diapositivas, el lunes hablamos, listo, usted hace estas, yo hago estas, cada quien las trabaja por su lado y cuando se van a pegar todas las diapositivas se ve un desastre porque se nota mucho la desconexión entre cada una porque todos hicieron una intro por 30.000 cosas. Y yo pienso que esa es una de las analogías que a mí más me gusta para explicar el por qué es tan importante el trabajo en equipo. Y es que el resultado final puede que sea el contenido que se busca, puede que sea, a lo mejor sí está mostrando lo que se quería mostrar, pero no es el resultado extraordinario al que se podría llegar si se trabaja en equipo. Ok. Cuando uno trabaja en equipo hay un concepto que se llama la química. ¿Qué es la química? Uf, la química, creo que hay muchas formas de definirla, pero para mí es esa capacidad de entenderse con el otro, como Mm, la capacidad de entendimiento, la forma en la que conectan las personas, porque no sí. todo el mundo conecta de la misma forma. ¿Qué es la química para ti? Para mí, la química es esa intuición que se empieza a generar entre las personas. Hay algo que pasa, por ejemplo, en el fútbol y es que cuando tú empiezas, o ejemplo, en el tenis, cuando uno juega dobles, ya otro deporte, pero siempre usamos fútbol y aquí Sí. nadie juega fútbol, pero en el tenis o en el fútbol es cuando tú ya sabes y ya tienes muy memorizado y necesitas ayuda y sabes que el compañero está corriendo a la izquierda, como que sucede inmediatamente. Tú ya cuentas con esa persona, hay una confianza. Entonces, para mí, lo que empieza a suceder en los equipos o lo que es la química es esa intuición, esa como jugar con los ojos cerrados, la confianza y todo eso empieza a sumar. Entonces, Ujú. yo te resumo la química en una ecuación, ¿cierto? Y es que sin química, uno más uno es 2, con química, uno más uno es 10. Y creo que a través de la química y a través de lo que se puede generar construyendo buenas conexiones entre las personas es donde vemos los grandes resultados. Y en muchos casos hemos visto equipos donde hay mucha capacidad individual, o sea, individuos muy talentosos, pero el equipo es muy mediocre y los resultados son malos. Ujú. Mientras que hemos visto equipos que de pronto individualmente no son muy talentosos, no son muy reconocidos, pero logran entablar una capacidad de interactuar bien
entre ellos que resaltan las fortalezas y disminuyen las debilidades individuales. Y creo que en ese pedazo de cuando el equipo empieza a resaltar fortalezas de cada individuo y empieza a disminuir las debilidades, es cuando tienes el 1 más 1 es igual a 10. De acuerdo. Ahí, ya me hablaste de tenis y tengo como 30.000 ejemplos en la cabeza, pero tienes toda la razón. La química es un componente bien importante del trabajo en equipo. Pero devolvámonos un poquito también a entender, porque eso es cuando ya hay más de un individuo de por medio. Ujú. Pero cuando tú tienes un individuo, ¿cómo haces para definir a ese individuo como un buen trabajador en equipo, un Mm. buen team player? Bueno, yo creo que aquí hay algunas cosas que ya hemos hablado. Una de ellas es, y vamos a hablar de algunas cualidades, ¿no? Una de ellas es tener ownership, que Ujú. justo venimos de hablar bastante de eso. Pero, y yo creo que aquí como que estas cosas se van complementando unas a otras. Cuando yo tengo ownership y yo sé que yo te doy mi palabra y tú dices, no, yo sé que puedo contar con Daniel porque Daniel, si dice que va a hacer A, hace A, tiene ese ownership de siempre cumplir, eso genera algo que es muy necesario, que es la confianza. Lo que en inglés para mí es una palabra que es trustworthy, que creo que en español es confiable, ¿no? Una persona confiable Ujú. es una de las cualidades que más permiten que pueda trabajar con otras personas. Cuando tú confías en alguien o alguien confía en ti, es mucho más fácil que le puedas delegar. Ujú. Y ahí eso lo vimos mucho en el ownership. Eso es una de las cosas que yo veo grandes. ¿Qué otras cosas ves tú grandes dentro de las cualidades de un team player? Bueno, pienso que otra cosa es, y esto va muy de la mano también con algo que hablamos antes, y es la capacidad de pensar como equipo Mm, y dejar el ego a un lado, ¿sí? Que yo pienso que a lo mejor por ese lado es que se tiene la concepción de que en Latinoamérica nos cuesta tanto trabajar en equipo, porque la gente siempre está mirando eh, cómo le fue al de al lado, que es lo que dicen mucho acá, ¿no? Y entonces pasa mucho que se cae en que queremos es ser mejor que los demás a mi alrededor y no llegar como a algo muy grande entre todos, independiente de quién está más arriba o más abajo, entre comillas, o más adelante o más atrás, o bueno, como ya sea como mucha que se vea. comparativa, muchos Exacto. celos, mucha... A mí Ya, me da la impresión de que viene por ese lado y yo pienso que algo muy importante en un buen team player es verdaderamente poder pensar en los resultados del equipo. Es dejar de pensar en dónde quiero estar yo, sino en dónde necesito estar yo para que mi equipo sea supremamente exitoso. ya. Yo tengo aquí algo como, algo que me explotó en la mente mientras tú decías eso. Y es como intentar entender un poco, estamos identificando qué hace un buen team player, pero también vamos a descomponerlo hacia atrás, o sea, vamos a mirar qué hace que las personas no sean buenos team players y de Ujú. pronto explicando lo que ocurre en Latinoamérica. Ok. Yo pienso que cuando uno es un buen team player, uno es una persona servicial. Uno siempre está buscando dar y eso es clave. Ser servicial es buscar dar. ¿Cómo Ujú. puedo ayudar? ¿Cómo puedo impactar? Lo opuesto a eso es buscar tomar cosas para uno. Yo creo que la mentalidad de escasez es una mentalidad que es muy corrosiva. O sea, no estoy hablando ni siquiera de que en realidad seas como pobre financieramente, sino que tengas mentalidad de escasez. Es increíble que hay mucha gente que es muy rica y yo lo veía en este libro del barista, Billion Dollar Bar, el barista de $1 billón de Andrew Wilkinson. Ujú. Wilkinson. Y él decía como no, él tenía algo muy grande y es una mentalidad de escasez grande, ¿cierto? Porque él siempre estaba como detrás de no, tengo $1 millón, eso no es suficiente, tengo 10, y siempre estaba como muy con el miedo de que nunca tuviera suficiente. Entonces, por ejemplo, hay gente con mucho dinero que tiene mentalidad de escasez, pero obviamente cuando de verdad escasea el dinero o escasean los recursos, es mucho más fácil que tú crezcas con una mentalidad de escasez. Y la mentalidad de escasez, ¿qué te dice a ti? Te van en la cultura que dicen la cultura del vivo, ¿cierto? Ujú. Y yo lastimosamente me acuerdo de muchas conversaciones con mi familia, donde me acuerdo mucho de uno cuando uno iba a estudiar pequeño, o sea, 4 o 5 años, cuando uno estaba empezando, y uno tenía sus colores, y obviamente es eso, ¿no? Como que la familia al haber escasez hace como mucho esfuerzo en comprarte tus buenos marcadores, tus buenas crayolas, tus buenos colores. Y lo que uno siempre, o sea, uno perdía un lápiz o uno le prestaba un lápiz a un amigo y se perdía y siempre uno llegaba a la casa y es como, no, no sea bobo, usted tiene que, o sea, usted tal cosa, no, pues que se lo preste a un amigo, no, ¿cuál prestarle? Eso es Ujú. suyo, proteja sus cosas, cuide sus cosas, no. O sea, y era como eso, ¿no? Como ese push grande en
no, es que son sus cosas, es que las tiene, es que no puede ser bobo, es que usted sabe que No se deje. no se deje, cualquier otra Sí. persona está buscando lo suyo, bueno, y una mentalidad que pasivamente o de pronto no de una manera muy consciente, los padres o abuelos o lo que sea, construyen por eso. Y para mí nace de una mentalidad de escasez, nace de eso de como no tenemos suficiente, no hay nada para dar. Y como Ujú, no hay nada para dar, yo no soy servicial, yo no soy, no tengo esas capacidades. ujú, Y ahí es donde para mí se empieza a romper esas cualidades del team player, que un team player tiene que tener la mentalidad de poner primero al equipo, de ser servicial, de poner primero al cliente, de poner primero al equipo, de poner primero a todas estas personas fuera de mí mismo, pero se rompe cuando yo toda la vida he estado escuchando es que yo tengo que ser vivo y tomar, y tomar, y ujú. tomar, y tomar, Y y no tener dejarme mucho, y no, agarrar y que exacto. nadie me quite y que Entonces, nadie para pase. mí, cuando tú decías eso, es como que vi mucho eso, y lo hablo también de experiencia propia, y digo, se necesita conciencia para romper ese patrón Ujú, y que uno diga, no, hey, no, aquí no hay escasez, aquí lo que hay es abundancia. Y como tengo abundancia, tengo mucho para dar. Tengo conocimiento, tengo esfuerzo, tengo trabajo, y obviamente a medida que uno va consiguiendo recursos, tengo recursos y todo eso lo pongo al servicio de construir valor extraordinario. Este episodio es patrocinado por Fuse, el futuro de las finanzas impulsado con AI y Low Code. Si quieres hacer parte del mejor equipo de constructores digitales de la TAM, síguenos en Fuse Tech o en 5. Estamos contratando. A mí, por ejemplo, bueno, hay una frase que tengo aquí que me gusta mucho, que es de Michael Jordan justamente, que habla de que el talento gana juegos, pero el trabajo en equipo gana campeonatos. Eso es bueno, entendiendo presente quién era Michael Jordan, ¿no? Además, sí, Individualmente, súper un talentoso, crack. Y pero que si él él lo mismo ve, lo exacto. reconozca es una cosa muy grande. Y a mí me gusta mucho, digamos, ver mucho de eso en el día a día en el trabajo, porque muy a pesar de que somos una empresa que tiene un gran personal latino, o sea, el 90% de la empresa es latina, sino más, yo he visto mucho esta capacidad de que la gente en serio sienta el sense del trabajo en equipo. Yo creo que de los ejemplos que se me vienen más rápido a la cabeza es una situación que tuvimos hace un tiempo con el equipo de implementaciones antes de pasarme a producto, y era, entramos en la crisis de tenemos varios clientes live y los clientes necesitan mucho soporte y Mm, nosotros no teníamos una figura de soporte. ujú, Y fue muy bonito ver que fue como que, uff, el fin de semana vamos a necesitar soporte. sí, Y 5 personas alzaron la mano y tranquilos, yo me puedo quedar, yo puedo hacer, yo puedo levantar la mano y decir, yo los cubro, no se preocupen. Para sí, mí es como, wow. Y claro, nadie, lo que me gusta es que obviamente nadie preguntó instantáneamente, la pregunta no fue, bueno, ¿y cuánto van a pagar? Porque uno dice, bueno, por plata, sí, 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 más de uno. claro, Obviamente ya como empresa uno busca también setear el incentivo, entender que pues tampoco es justo, por así decirlo, pero más allá de eso, el ver esa voluntad inmediata de nadie, no one hesitated, o sea, nadie dudó, sino que de una vez fue como que, hey, yo me quedo este fin de semana, listo, yo me quedo el otro, vale, nos rotamos, ¿cuántos somos? Entre todos podemos, ¿sí? sí, Eso para mí es como una demostración muy grande de ese teamwork mentality del que estoy hablando, sí, que no es como que, ah, no, a mí no me van a ver la cara y me van a agarrar de pendejo todos los fines, no, de una vez fue, yo puedo hacerlo este fin de semana, yo me ofrezco para este fin de semana, mm, yo este mes no voy a viajar, sí, o sea, alguien dijo como que yo nunca hago nada los fines de semana, si me tengo que quedar, me quedo, no hay problema. claro, Eso me parece que es una sí, muy buena señal de teamwork, de tener ese teamwork mentality. sí, de acuerdo. Y para que eso surja, tú dices algo como que por ahí me meto y es, la gente puede alzar la mano y decir, listo, yo me quedo, yo hago más, yo doy más, cuando tienen el sentimiento, cuando tienen la concepción de que hay seguridad, de que, y esa seguridad la construye el equipo, pero también los líderes y la empresa se encargan de setear eso, ¿cierto? Entendiendo que si yo me siento seguro porque yo sé que la empresa, yo le preocupo a la empresa está preocupada por mí, piensan en mi bienestar, en el sentido de que sí, hay varias veces que me toca para sacar algo, pero también tengo la oportunidad de descansar, tengo la oportunidad de recuperar ese Ujú, descanso y eso es como el contrato silencioso que hay o que debería existir entre ambas partes. ¿Cierto? Y es como, mira, acá no hay nadie que no esté dispuesto a dar más y eso incluye a la empresa. ujú. Entonces creo que eso es interesante lo que dices. Y esa construcción de la seguridad es algo que se tiene que cultivar mucho en los equipos. Y hay otro libro que a mí me gustó mucho
que tiene algo que me parece que es genial, que todos los líderes deberían escuchar. En el episodio pasado de Extreme Ownership hablamos de que en realidad todas las personas de la empresa pueden ser líderes, o sea que esto aplica para Todo todos. el mundo. Pero aquí hablando de los líderes jerárquicamente de un rango alto, también, o sea, en especial tienen que cuidar esto, y es que en inglés dice, the leaders should be aware of the echo of their voice. Los Ujú, líderes tienen que ser conscientes del eco de sus palabras o de ujú. su voz. Eso me encanta porque una persona, un líder estando con muchas otras personas, si no cuida lo que dice, las cosas que dice o la emoción, el sentimiento que esté compartiendo al resto, genera inseguridad en las demás Ujú. personas, genera ansiedad y son cosas que no construyen la seguridad y la confianza que se necesita para entablar el ecosistema de teamwork, de trabajo en equipo que estamos hablando hoy. Creo que todo lo que estamos hablando son diferentes componentes que hacen que se dé ese trabajo en equipo, pero me gustaría como pasar a lo siguiente y es, ¿qué has visto tú en temas de frameworks o libros que nos ayuden a entender más qué hace de esa persona o cómo puedo yo también como empresa o lo que sea, entender cuando me está llegando gente si son buenos trabajando en equipo, qué otras cualidades, porque aquí las hablamos más a nivel como general, ¿cierto? Pero cuáles son algunas cualidades puntuales que podemos ver para decir, listo, esto hace que sea un jugador de equipo ideal. Bien. Ahí me voy al uno de los libros. A mí Patrick Lencioni me encanta, pero este libro pues ha sido de los últimos que leí de él y es The Ideal Team Player, el jugador de equipo ideal. Me explotó la cabeza el framework Mm, porque por un lado me hizo autoevaluar muchas cosas y por otro lado me hizo caer en cuenta también de cosas demasiado básicas que llevan a tener muchas de estas cualidades que acabamos de mencionar. sí, Entonces, el libro en general habla de un framework básico y es para tú tener un ideal team player, tienes que ser humble, humilde, tienes que tener hambre, be hungry, y tienes que ser inteligente en tu comunicación con la gente. You have to mm, be smart. Que me gusta mucho inteligencia porque social, creo que se traduce. eso, inteligencia social. Me gusta mucho el people smarts. Me gusta mucho porque las tres cosas uno las escucha y hasta que no las entiende en detalle, no las interioriza. Entonces, Sí. por ejemplo, la humildad para mí fue de las que me parecieron más curiosas de todas. Mm, Bueno, mentiras, todas me encantaron, no voy a mentir. Pero la humildad fue una que me pareció muy particular, porque la humildad no es decir, no, es que yo no soy, es que tú eres mejor que yo. ¿Sí? No es decir eso, sino es reconocer no solamente en lo que los demás son buenos o en lo que los demás pueden cubrirme a mí en mis gaps, sino también reconocerse a sí mismos sobre cuál es mi talento más grande. Entonces, la humildad no es ser el pobrecito, ni es decir a toda hora el sí, pobre de mí, la ¿sí? humildad no es ser más ni menos que nadie. Exacto. Ujú, Entonces, eso me parece que es súper importante tenerlo en cuenta, porque muchas mm. veces la gente confunde la humildad con ese sense de no, pero yo nunca he sido Sí, como un poco eh, más como victimario, victimizarse, sí, exacto. eso no es para nada. Y eso no me parece pues que sea lo correcto. Claro. El hambre, pues ahí creo que creo que ahí no necesita mayor explicación, pero el hambre me parece de Pero las más particulares. yo en realidad creo que sí, y lo digo porque eso es una de esas cosas que no pareciera importante en un team player. O sea, como que yo digo inteligencia social y uno dice, bueno, esta está clara, ¿cierto? Sí, Inteligencia sí. social, todo. Yo digo humildad, sí, porque si yo soy como una persona que se cree más que todos, o sea, eso no, nadie va a querer trabajar conmigo, Ujú. pero ¿cómo así que el hambre? O sea, el hambre traduce ambición, ¿cierto? Ahí está. Ajá. Y entonces para mí la más particular es el hambre porque tiene es como counterintuitive, es contraintuitivo, ¿cierto? Es como, Ajá. o sea, no, qué pena, pero yo he escuchado que la gente ambiciosa no es gente con la que yo quiera trabajar. También está como la humildad, ese se tilda así. Sí, sí, sí. La ambición también es como, no, esta persona es ambiciosa, le pasa por encima a cualquier persona. Ok. Y con eso, o sea, con esto de la particularidad del hambre, me remito al framework y es que el framework, sí, obviamente los invitamos siempre a que se lean el libro, pero el framework tiene unas cosas muy interesantes y es la mezcla de todas estas te da diferentes como arqueotipos, ¿cierto? Tú tienes una persona que sea Sí. inteligente social y con hambre, te va a dar una persona, como lo estamos diciendo, o sea, va a ser una persona política, que sabe como
tomar de la persona lo que necesite, porque se mueve muy Se sabe bien y moverse. tiene hambre, ¿cierto? Entonces es una persona que sí le pasa por encima a los otros y se sabe mover. Una persona que sea, y ahí los van mezclando, y tiene muchos arqueotipos, pues, pero aquí es cuando coges y le dices, bueno, una persona hambrienta, pero humilde, ya contrarresta lo negativo, y es como, vas por más, pero lo que quieres es crear más valor hacia el mundo. Tienes hambre de que siempre sabes que puedes dar un poco más. Y creo que eso es lo que te pone a ti la humildad, ¿cierto? Entonces, lo interesante de este framework es que para que funcione y construir ese jugador ideal, ese team player, necesitas esas tres, que haya como las tres cosas. La Esas tres receta, capacidades, sí. exacto, las recetas de de los tres ingredientes. Ujú. Ahí, pues bueno, de eso que mencionas, el tema de no ser humble, ¿cierto? De no ser humilde, es justamente que hay gente que es súper pila, pero raya con la grosería, o sea que también es como Sí, 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 muy muy buenos en lo que pasadita, haces, exacto, pero sí se porta mal. exacto. Y Y el hay, dale. dale, humble, ¿cómo Humble, es? no, no, hungry, Okay. porque el hungry ya viene siendo en cambio, ya yo tengo una persona que es muy buena, pero como que no se mueve para aquí, no se mueve para allá, porque nunca ve más allá de lo que está haciendo Sí, justo ahora. sí, y creo que en el libro lo ponían como el buena gente. El buena gente, El sí. buena gente, pero que no hace mucho, y uno es como, Es y re buena gente. conocemos, exacto, Sí. conocemos personas que son muy buena gente, pero es como, hey, bueno, Ujú. ¿qué más sigue? Sí, ¿Qué sí, más vas sí. a hacer? Pero también está, y mira que yo ahí difiero un poquito en que está el que está hungry, el que tiene hambre, pero no es humilde. Mm, Y esa es muchas veces es esta gente que puede pasarle encima a todo el mundo, mm, eso tampoco es tampoco es bueno, un trabajo en no, equipo. correcto. Y ya el otro, pues es el de smart, que también me gusta mucho porque dicen como que la gente tiene que ser inteligente, pero no es ser inteligente, ay, qué bueno eres para la matemática, sino Sí, es ser inteligente socialmente exacto. hablando. Y lo bueno de verlo, este otro, el que tiene, digamos, una persona que es humilde, que tiene hambre, eh, tiene como tal esas ganas de avanzar, no le pasa por encima a la gente, pero no tiene los recursos como para Sí. avanzar, ¿cierto? Y le hace Ajá, falta el smart part. sí. Entonces eso también es muy particular. De esa en el libro me encanta porque además aquí hago también pasando a otra cosa que me parece súper importante y es en el libro dan el ejemplo de una persona que es súper buena para gestionar cosas, es como muy talentosa para llegar a las metas, que además se ve que siempre quiere overachieve, como llegar a más y más y más, Sí. pero el equipo la odia. Y es como que "Ay, es que esta persona es súper pesada". Y Sí. que en el libro lo ponen como que, claro, yo la veo en el día a día y es una persona difícil, o sea que yo no quiero hablar con ella como Y su esa líder, persona ni siquiera sabía que la tenía, que la tenían en ese en ese concepto. concepto. Pero más que eso, porque no es solamente qué tan consciente es la gente de que tenga o no tenga, yo creo que la gente es más consciente cuando no es muy habilidosa socialmente que cuando no es hambrienta, por ejemplo, cuando no tiene hambre. La gente que no tiene hambre muchas veces no se da cuenta que no estás viendo más allá. Mm, Pero bueno, más allá de eso, lo que decían en el libro, que también me parece súper curioso con los líderes, es que cuando un líder logra darse cuenta de que a mí me falta algo, ahí es en donde se convierte en líder. Porque a la larga, un trabajador en equipo y una persona con potencial de liderazgo ve lo que le falta y busca mejorarlo, que ujú. es justamente lo que en el libro mencionaban con la persona que tenía que le faltaban people smarts, inteligencia social, y eso que le hicimos toda la tanteada, yo fui y me senté, hablé con esta persona, y esta persona me dijo, oye, vale, entiendo que tengo este problema, pero la reacción inmediata fue, ayúdame a solucionarlo. Sí, Y ahí es como, bien, se hizo el switch. Ahí sabemos que tú eres un ideal team player porque tú estás buscando llegar a mejorar esto, sí. ¿sí? Y la voluntad de ser mejor, la voluntad de querer mejorar, la voluntad de buscar esa excelencia Mm, es lo que hace que una persona haga cambies de ser no solamente un excelente team player, mm. sino además un excelente líder, un líder en potencia, ¿cierto? Bueno, Una persona con esa sí. habilidad. Yo hablemoslo no lo hablemos tanto desde el liderazgo, sino hablemoslo estoy escuchando el podcast, me estoy leyendo el libro y digo, ok, ya detecté que a mí me falta humildad. ¿Cómo lo trabajo? ¿Qué cosas puedo hacer para mejorar con el lado de humildad? Uf, yo creo que por un lado trabajar en el ego es de las cosas que a mí me parece que es más importante. ¿Cómo lo trabajas?
entendiendo que lo que tú estás haciendo no tiene ni más ni menos valor que lo que otras personas están haciendo, entendiendo que Mm, todos estamos buscando el mismo resultado y no es quién haga más o quién haga menos, sino cómo le aportamos el valor extraordinario mm. desde donde podemos. Ok, yo voy a agregar una ahí y es que yo creo que la humildad también se trabaja con actos de servicio. Cuando yo digamos, si no tengo eso naturalmente, pero me forzo a hacer actos de servicio, puedo cultivar humildad también. Ok, bien, esa no la había pensado. That's an interesting one. No, Y el hambre, el hambre, esa es interesante, esa es de las que son más difíciles de introspectivas. cultivar Sí, porque además. yo tengo que encontrar qué me motiva a mí, ¿cierto? Entonces, también tú lo decías, bueno, un buen líder también puede empezar a indagar y ayudarle a la otra persona a encontrar como la chispa. La chispa todo la tenemos en diferentes lugares, ¿cierto? Más social, más de creatividad, más de con donde sea que esté, ¿cierto? También puede ser no tanto en áreas, sino que puede ser en algo específico, ayudar a las personas a X, Y, Z. Entonces yo tengo que tantear y yo digo, bueno, normalmente para mí la chispa es algo que a uno le da rabia, ¿cierto? Pero Puede ser porque eres tú. puede ser porque soy yo, pero no, eso también lo he leído. Eso también lo he leído y es Así, sí. el tema de la rabia es curioso, o el anger, y es que es una de las emociones que más incita a la acción, o sea, que más te promueve a tomar acción. Entonces, en uno de los casos que yo tengo, que yo siempre lo hablo, es que a mí, una de las cosas que me frustró demasiado en toda mi vida fue la educación. Yo siempre me sentí, o sea, desde muy joven, yo me sentí como que yo no encajaba en la educación y me da mucha rabia tener que participar de cosas en las cuales yo no tenía como ningún, o sea, no me sentía bien. Yo dije, no, yo puedo aprender más, yo puedo hacer más. Y la educación siempre me da rabias desde que Ujú. lo hablo, desde que lo digo en este momento, ya me dio rabia, o sea, ya Sí. me dio rabia. Entonces, yo he alineado mucho mi manera de hacer las cosas en mi vida profesional desde la educación. Ujú. Obviamente yo entendí, uno va entendiendo, bueno, yo no educo, por ejemplo, no sé, niños pequeños porque tampoco tengo paciencia, Ujú. pero sí puedo ayudar mucho a que las personas adultas, profesionales, mejoren. Y eso para mí es educación. Y en eso, obviamente, la historia que en otros podcasts hemos contado de Edúcate y todo eso, y en la misma empresa hoy en día, que también vamos a tener otro episodio de eso, y es, esta empresa se forma como una empresa, a learning company, una empresa que aprende, una empresa que todas las personas están en constante crecimiento a través de eso. Y yo digo, para mí eso es una de las cosas que me da rabia, que toda la vida me dio rabia, que yo uso esa rabia como acción para transformar la vida de las personas a través de eso. Pero entonces, Ujú. como te digo, yo no soy profesor, yo no soy, pero yo puedo siempre me he dicho, yo soy mentor, yo soy guía, porque me gusta que las personas a través de eso aprendan. Y con eso lo conecto. Y eso me da hambre. Claro, claro. Bueno, eso me parece un ejemplo curioso, complejo, pero curioso. A mí me parece que mi consejo para la gente que siente que no siente hambre en el día a día, lo mejor es entender que cada quien y aceptar, ¿no? Esto a lo mejor sonará muy cliché, pero aceptar que mi motivación no tiene que ser la misma que los otros. Aquí lo menciono porque muchas veces la gente escucha ambición y piensa, ah, es que más plata, más cosas, Sí, y no, eso no no, no, es no, en no, no, realidad. no, para nada. Ahí lo que más me gusta, por ejemplo, porque lo he visto full en la empresa, y esto lo hablábamos con alguien en la empresa, y es, hay gente a la que le motiva sentir que aprende cosas. Y es como, ah, bueno, mira que Mm, esa es tu motivación. Y mi ujú. hambre va hacia, uff, yo quiero Mejorar. todos los días aprender Mm, algo. Entonces surge algo y es como yo lo quiero agarrar, yo lo quiero agarrar, no me importa cómo lo voy a sacar porque yo quiero aprender. sí, ¿Sí? sí, Eso sí, me sí. parece que es una motivación grande, la Sí, gente que total, siempre quiere aprender. total. Entonces, entender y aceptar que mi motivación no es ni más grande, ni más chiquita, ni mejor, ni peor, ni tonta. No, mi motivación es lo que me motiva y punto. Sí, sí. Y, y suerte para los demás, ¿me entiendes? Mm, Agárrate de eso y utiliza eso para poder moverte siempre y no quedarte quieto, porque yo sí. creo que el hambre va mucho en lo que acabas de decir y es el movimiento. El siguiente tengo una buena, yo tengo una buena respuesta, pero te la voy a preguntar a ti, es cómo cultivas la inteligencia social. La inteligencia social. ¿Cómo enseñaría yo inteligencia social? No, ¿cómo le enseñarías tú? No, No, ¿cómo pero ¿cómo lo aprender? cultivas en una Sí, o persona? sea, tú misma, ¿cómo aprendes? Si yo estoy ahí y digo, no, yo quiero tener más inteligencia social, ¿cómo lo haces? Bueno, yo pienso que el primero es
Bueno, lo que yo sugeriría es hablar con la gente con la que tú menos toleras. Mm, no, no. Esa sería una de mis sugerencias, pero eso ya es más porque para mí la inteligencia social es algo con lo que yo siempre he sentido que conecto mucho y cuando alguien no es como inteligente socialmente hablando, yo soy muy directa en dejarle saber como que, mira, Sí. no estás siendo inteligente socialmente. Bueno, yo tengo esta la tengo, para mí es muy puntual y la recomendación es que escuchen más a 5X. O sea, eso es claro La para mejor mí. Esa recomendación es que la mejor hay. recomendación que hay. Pero más allá de chiste, nosotros acá venimos en un proceso. O sea, yo también digo eso. De pronto, hay gente que sí, naturalmente es como, uy, súper, tiene eso. Y hay gente que no, hay gente que la cultiva a través de libros. O sea, pum, el primer libro que uno se le viene a la mente. How to Win Friends and Influence People. Cómo ganar amigos e influenciar a la gente. Chistoso porque es como el libro que toda la gente Sí, sí, empieza o sí. lee, pero es un muy buen libro y te ayuda a cultivar inteligencia social. Y Ujú. así hay otros 100 o 200 o 300. Y lo que nosotros venimos haciendo en un proceso de liderazgo, de mejora, como dices, es coger ese contenido, trabajarlo y hoy en día pues lo hemos aplicado en nuestros emprendimientos y hoy en día también se lo comunicamos a las personas para que de una manera más resumida lo entiendan, pero también les genere el hambre o la curiosidad de decir, no, o sea, me gustó tanto que voy a abrir el libro, porque hay gente que también, eso, no tiene mucha cultura de leer, y de pronto ya escuchar esto es como, uy, sí, 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 eso es lo que yo necesito. Y cuando la Sí, gente sí, dice, sí. no, yo me falta hambre, y voy a buscar los libros de motivación, y eso es lo que sirve. Entonces, como te digo, fuera de chiste, escuchen más de 5X. Ahí está, ese es un excelente consejo. Fíjate que algo que de pronto se me ocurre que también puede ser muy bueno, yo esto lo he mencionado en otros podcasts y a lo mejor sonará también a disco rayado, pero es conocerse mucho. Yo creo que en la medida en la que tú conoces y entiendes tu forma de comunicación, es como los lenguajes del amor, Sí, cuando la gente sus entiende, ¿cierto? Y autoconocimientos, sí. conoce realmente cómo le gusta mostrar y cómo le gusta recibir, Mm, en este caso comunicación, es más fácil comunicarse y recibir también mensajes y comunicación de otros, porque a la larga es eso, es aprender a comunicarse con los demás y aprender a tanto a recibir de manera asertiva como a comunicarse con los demás de manera asertiva. Que inclusive de puede ser acuerdo. algo tan simple como saber decirle de manera correcta a la gente lo que me estás diciendo no me interesa, Sí, sí, que es válido, no te voy a prestar atención, estoy ocupado en este momento, pero saber hacerlo de una manera asertiva también. de acuerdo. Y eso creo que ya empaquetamos y hablamos muy bien de esos tres conceptos del libro, que obviamente siempre recomendamos que vayan y también lean el libro, es buenísimo. Además, súper fácil de leer, Patrick Lencioni. Sí, pero hablemos un poco de listo. ¿Cómo tenemos ya la gente con las cualidades? ¿Cómo lo cultivamos y cómo son las dinámicas de ese trabajo en equipo en el trabajo remoto? Y yo a esto le quiero agregar el tema que no puede faltar, y es no solo en el trabajo remoto, sino con la inteligencia artificial. Pero a mí me parece que es muy válido porque la gente, yo tengo acá, yo leo esto, yo escucho este podcast y yo digo, no, pero es que, a ver, hoy en día el mundo me está vendiendo la idea de que, hoy en día la gente está vendiendo la idea de que yo no, listo, tú no necesitas un equipo de 20, 30, 40, sino, no sé, 3, 4, 5 personas van a poder con AI hacer mucha más cosa, ¿cierto? Ujú. Entonces, eso es lo que me están vendiendo hoy en día. Entonces, como, pues ya no necesito tanto teamwork con la inteligencia artificial. O sea, yo le digo, lo puedo insultar y aún así me hace lo que necesito, ¿cierto? Ujú. Que People Smart pueda necesitar. Sí. Prompt Smarts, ¿cierto? Pero, ¿cómo lo ves tú? Porque nosotros tenemos ese caso de que tenemos una sola persona haciendo toda una línea de producto. Entonces, esa persona de la misma empresa nos puede estar escuchando y decir, pero es que yo qué voy a trabajar en equipo, si mi equipo soy yo y y mi AI, ¿cierto? Mi ChatGPT, mi cursor, mi lo que sea que usemos. ¿Qué piensas tú sobre eso? Porque me parece que es muy válida la pregunta que la gente se puede hacer y es como, hey, en el futuro, ustedes hablando de trabajo en equipo, pero es que en el futuro soy yo con mi AI. ¿Para qué esto? Wow. Bueno, yo pienso que por un lado están, no, aquí me puedo poner muy filosófica,
Por un lado, si la AI nos va a reemplazar a todos, muchachos, estos soft skills son importantes de cultivar. Just saying. Pero en el día a día y en la empresa de trabajo remoto también es, y trabajando con ella y en general, es entender que lo que tú estás haciendo también conecta con otras 10, 5, por lo menos 2 personas más, ¿cierto? Y tienes que poder trabajar acorde no solamente contigo y tu AI, sino con las demás personas, porque tú haces parte de algo más grande. Ujú. Creo que para mí esa sería la respuesta y es entender que es importante saber trabajar en equipo porque siempre hay algo más grande que tú, ¿sí? O sea, siempre hay algo más grande por lo que trabajar y siempre hay algo más grande con lo que conectar tu trabajo. Claro, y mínimo, mínimo, si yo soy como la empresa de una sola persona, que puede que existan, bueno, además que existe hoy en día, yo mínimo voy a tener un cliente Tal cual. y necesito trabajar bien con ese cliente. Y parte de lo que vamos a hacer, el producto final va a ser una colaboración, un trabajo en equipo entre mi empresa, que soy yo, y Y mi mi cliente, cliente. ¿cierto? Ujú. Entonces, desde ahí ya es válido. Y creo que, o sea, para decirlo, yo creo que toma, en especial en estas empresas que crean, digamos, una persona crea un producto, la empresa tiene varios productos y tiene como una suite o plataforma de varios productos, y creo que se vuelve incluso más importante porque cada persona tiene un pedazo de responsabilidad más grande y debe de poder ser owner, debe de poder comunicarlo, de poder trabajar con otras personas para que su bigger piece fits with other. Entonces me Ujú. parece que incluso puede ser más importante todavía. Tal cual. Yo pongo mucho el ejemplo ahí de cosas que hemos visto en el trabajo justamente y es porque, y eso fue recién empecé a trabajar en producto, llegamos al momento en el que teníamos 5 personas trabajando cada una en su parte Sí, y llegó el punto de ponerla toda junta. ajá, sí, eso estuvo buenísimo. Y eso fue como un, ok, venga a ver, sí. Y Salgan de la no, cueva. exacto, venga, conózcanse. Miren, les presento aquí a los demás creadores. Y es muy particular porque ahí entra esta dinámica de, uff, yo estaba tan metido en lo mío que nunca se me ocurrió que lo mío lo iban a consumir 5, 6, 7, 20 personas, ¿sí? Y que además se tenía que conectar con lo que estaban Ujú. haciendo los demás. Sí, Y sí. fíjate que ahí también uno entiende mucho que así tú estés solo con tu AI, hasta que tú no ves o no validas con tu equipo, con tu cliente, con quien sea, tu idea, no validarla también te lleva a construir cosas que seguramente no necesitas. Mm. Entonces, por ejemplo, construyendo las herramientas que veníamos trabajando, llegamos en el momento justico porque estábamos como en ese momento, no, vamos a empezar a hacer estas cosas súper chéveres. Y fue como, bien, pero ya pensaron en esto otro. Y claro, ahí se dio una vuelta y fue como que, uff, no, espera, pongámosle pausa a todo esto que queríamos hacer porque esto es lo que importa ahorita. Sí, Y darle ese switch a las prioridades es justamente lo que tiene que poder hacer un buen equipo. sí. Porque de otro dicen, no, pero es que esto va a quedar muy chévere. Ok. ¿Y cómo se ve ahora, como para que me lo pintes más claro, cómo se ve un buen equipo remoto? Un buen equipo remoto. ¿Cómo se comunican? ¿Cómo lo ves, cómo los ves tú comunicándose y qué actividades hacen? Bueno, pues por un lado, las ceremonias son muy importantes. A mí aquí me gustaría mencionar algo, tú lo mencionaste al principio y son dos conceptos que para mí conectan mucho. Y es uno, el ser una persona en la que uno puede confiar, ¿sí? Ujú. Como individuo. Y dos, el poder también ser una persona que falla, ¿sí? Creo que eso es algo que es súper importante en estas dinámicas de equipo de trabajo remoto, porque trabajando remoto, yo no sé si tú estás agarrándote la cabeza porque te diste cuenta que todo explotó, ¿cierto? Sí, Y te veo así como súper embalado y veo que no te has parado de ningún lado y veo que estás sudando, no puedo verte. sí, Entonces, en el trabajo remoto es súper importante que la gente sienta la confianza de decir, uff, la embarré o esto estalló o esto explotó, necesito ayuda. O sí. simplemente espérenme 20 minutos mientras lo soluciono o necesito 4 horas para no moverme de aquí y solucionarlo. Pero Mm. eso, poder tener un ambiente donde hay suficiente confianza, donde se siente la seguridad de poder equivocarse es súper importante. Porque Ujú. una parte importante del ownership, y esto lo venimos hablando también en otros capítulos, es que yo no solamente soy dueño de todo lo bueno que hago, sino que también tengo que bañarme de todas las cosas que de pronto hago mal. Sí, sí, sí.
De Entonces, acuerdo. creo que eso es de lo que para mí es más importante en una dinámica de trabajo en equipo. ¿Qué Mm. más piensas tú que es importante? Eso que dices es bueno y hoy estoy con un libro, estos días he estado con un libro, eh, he ido por casi todos los deportes. eh, este es mi primer libro de fútbol americano, que fuera del Super Bowl no es que vea mucho fútbol americano, eh, pero conozco mucho la historia. Pronto tú también, o los que nos escuchan, digamos, Tom Brady, que es como el que Sí, más ha sí, sí. ganado, pero este es del coach, que Ajá. trabajó mucho con él, es como ganaron 6 Super Bowls, eh, Bill Belichick, y tiene Ujú. un libro que me gustó mucho el nombre, The Art of Winning, el arte de ganar. Ok. Me parece que es un buen título. Y está relacionado con otros 2 libros que me gustan mucho, pero ya en baloncesto. Y lo que tú decías de poder fracasar, justo me acuerdo que ayer, lo último que me leí, hablaban de eso, y él, obviamente como en el lenguaje de fútbol americano más fuerte, él decía, tú tienes que poder decir, I fucked it up, ¿cierto? Ujú. And like, own it. Y es como que empieza siempre el día diciendo, ah, sí, eso sí, en eso la cagué, por decirlo de una manera, sí, en eso I fucked it up. Pero no es solamente eso, sino que sí, la cagué y aquí está mi plan Mi para resolución. la solución. Sí. Aquí está mi plan para solucionar, aquí está mi plan para que no vuelva a suceder. I fucked it up and esto es lo que aprendí, esto es lo que hace que no vuelva a suceder. Ujú. Perfecto. Tal cual. Bueno, es que también es la historia entre ellos dos me parece súper particular porque ellos fueron los que se empezaron como tuvieron una discusión entre ellos porque el coach decía que todo era gracias a él y Tom Brady decía que todo era gracias a él y que el uno sin el otro, como que eran el corazón, los dos querían llevarse el crédito de quién había sido el que había llevado a los 6 campeonatos. Y si no me equivoco, en un momento fue Tom Brady el que dijo, usted es el que hace que todo esto sea bueno y no, no yo que estoy liderando al equipo. Bueno, mira a ver cómo gana sin su equipo, sin mí en su equipo. Se pasó a otro equipo y el otro equipo empezó a ganar. Sí, 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 esa Entonces, historia es particular. es No, muy no, no interesante. conozco el chisme de todo eso, pero sí sé que Tom Brady ganó 7, uno con otro equipo que los de Tampa Bay, algo así, Ujú. pero sí. Sí, la historia a mí me gusta mucho porque es un tremendo ejemplo de liderazgo y también es un tremendo equipo de la falta de trabajo en equipo, ¿sí? O sea, cómo fallas tú como líder para que una de las personas de tu equipo, además de tus líderes más fuertes en una línea de mando, entren como en esa pelea de egos. Pero bueno, en Mm. fin. Lo otro que me parece que es súper importante en los trabajos de equipo remoto, que también lo hemos vivido full en la empresa, es tener el contexto correcto. Creo que el Ujú. contexto es algo que hemos hablado también full en los últimos capítulos, siempre llegamos al contexto de alguna Sí, sí, manera, sí. pero aquí me parece importante no solo el contexto, sino lo que se llama como un clear o shared purpose, y es entender que yo tengo que saber no solamente en dónde estoy, sino para dónde vamos como equipo y que todo el mundo tenga esa fotico clara es súper importante, en la medida en la que la gente no solamente la ve clara, sino que la comparte, como que conecta con ella, que hablamos, podríamos hablar de química de alguna forma, pero es saber que yo también quiero hacer parte de esta meta a la que vamos a llegar, Sí, ¿sí? sí, sí, sí. Bueno, yo voy a dar otra cosa que me parece que es que como yo veo los equipos remotos donde trabajan bien, y hay algo que yo veo, la confianza y todo eso, pues es como los conceptos, pero para mí, ¿cómo se ve eso? Yo creo que la confianza y la seguridad también se logran ver con la manera en que la gente interactúa cuando no es 100% de trabajo. Cuando hay confianza, cuando hay seguridad, puedo empezar a expresarme más como persona que solamente como ente que trabaja. Y yo lo veo en el equipo, lo veo de la siguiente manera. Uno debe de entender cuáles son las fortalezas de cada cosa, ¿cierto? En físico, pues uno tiene como la proximidad, conversaciones casuales, y así se da más la comunicación. Pero en remoto, pues viene muy bien el tema de los memes, de las imágenes que uno Sí. comparte, de la música y ese tipo de las noticias. Entonces, como que las personas van compartiendo más allá de, hey, yo soy muy bueno programando y no, a mí me gusta este equipo de fútbol, este equipo de ta, 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 y vamos compartiendo esas cosas que
es lo que también empieza a promover eso. Es como, wow, esa persona se abre un poco más, la conozco, alguien comparte las fotos de sus perros, de sus gatos, de sus hijos, de sus vacaciones. Eso genera otra reacción de otras personas. Mm, Gente comparte memes, gente comparte música. Y todo eso también es mucho eso, ¿no? Es como cómo conservas eso y cómo no se vuelve solamente como eso, no, yo soy un consultor, un contratista, me conecto, hago lo mío y me voy. No, yo hago lo mío, pero también me quedo por esa calidad eh, mm, de conocer a la otra persona como un humano y que a pesar de que no está como para que lo vea constantemente, para que lo toque, pero puedo aprovechar que puedo compartir muchas cosas que también en mm, presencial no es tan fácil, ¿cierto? En claro. presencial de pronto tú no compartes música, no compartes tantos memes, sino que aquí sí es como pum, 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 eh, los emojis y todo eso, Sí. eso es muy interesante. Aquí hay una cosa que yo tenía como desde hace rato, lo tengo en mi mente y es como que lo quiero decir en algún lado y creo que este es el lugar para decirlo. Y es lo siguiente. Hay una noticia, ¿cómo se llama? Un memo o algo así que mandó Elon Musk hablando sobre los acrónimos, Ujú, donde critica los acrónimos y dice como que, bueno, eso hace que la comunicación empeore, ujú, porque la gente no los conoce. Yo, obviamente, pues no es como, uy, eso está equivocado, ¿no? Sí, tiene razón hasta cierto punto, pero para mí los acrónimos son parte de algo que para mí se llama tribal language, lenguaje de la tribu. ujú. Y el lenguaje de la tribu, cuando tú entras a un lugar y todos empiezan ahí como STO, TRM, y es como, marica, están hablando como si fueran aliens. Sí. Es gente que ha logrado construir lo que hablamos al principio, la química. Ujú. Es gente que se entiende entre ellos, son una tribu, ¿saben? O sea, hablan 10 veces más rápido, se comunican 10 veces más rápido que los demás, porque ya tienen todo segmentado en cómo ellos se comunican. Y dijeron 3 acrónimos y comunicaron lo que otras personas se hubieran demorado 5 paragraphs en decir, ¿cierto? Ujú. Entonces, es curioso porque obviamente uno siendo muy consciente uno tiene que controlar eso. Y es como, bueno, voy a hablar fuera de mi tribu, bajo los acrónimos y les hablo como una persona normal. Pero es bacano, es lindo ver cuando eso se construye en los equipos y empiezan a hablar con cosas que nadie entiende y es como, wow, esta gente está Volando. volando, ¿sí? Sí. Pero entonces eso me parece interesante y es como que no coger ese memo y decir, ah, no, entonces eh, vamos a castigar a todos que empiecen a usar su lenguaje. No, no, las tribus hablan así y hay que fomentarlo, pero hay que tener como listo, ahora vamos a hablar por fuera de la tribu, vamos a presentar a otro grupo, Obviamente ahí vamos a le eliminar controlamos y eso. todo, pero Ujú. quería decir eso porque me parece que eso es otra de las cualidades que muestran cuando los equipos generan confianza, cuando los equipos tienen química, es que empiezan a hablar como solo ese equipo habla. Tal cual. A mí en la empresa, uf, hay un montón de ejemplos que se me ocurren, pero así de primera mano, por un lado, algo que me encanta es la facilidad que tienen algunas personas para conectar, hablando de los People Smarts, y es, por ejemplo, recién entró una persona a la empresa, me acuerdo mucho que otra persona que es súper buena conectando, porque en realidad es que es muy buena conectando, como a los 2, 3 días empezó a mandarle cosas por un grupo que tenemos de todos, que es como el grupo de random, Ujú. y fue como que, mira, para ti que no tomas mate. Eran argentinos ambos, cosas de mates. Y mandaron un artículo como sobre el mate, o algo como gente que toma mate en termos, no sé, ¿me entiendes? Sí, Y fue sí. como, wow, esta persona tiene 3 días trabajando acá y mira el nivel de conexión que hay para yo poder empezar y el thread además eran todos los argentinos comentando, ¿no? Como que no, el mate esto, el mate lo otro. Y lo chistoso es que es así hasta que llega un colombiano y dice como, no, el café o Sí, y es como tal cual, chistoso. y ahí explota todo, y es como, no, el café se prepara es así. Sí, sí, Y sí, lo sí. otro que me gusta mucho, y esto es algo que pues fue iniciativa de cuando empezamos ya a organizar la parte de People en la empresa, es los guilds, que es este momento en donde los guilds, ¿cómo traduce guilds? Traducirse. ¿Cómo? Gremios. Gremios. Uf, Pero no suena tan bueno, ¿no? gremios suena todo aburrido. Pero bueno, los guilds fue esta dinámica que se generó donde cada quien podía proponer un guild. Y el guild es un lugar para hablar de algo en lo que tú consideres que puedes explicar o algo que te gusta o algo que Ujú, ujú. simplemente quieres como compartir con los demás. Sí. Y me ha gustado mucho el espacio porque he escuchado comentarios, más que participar activamente de varios de ellos, sí he escuchado muchos comentarios de distintos guilds.
que es como alguien, por ejemplo, del equipo de ingeniería hablaba de que no, estoy en este guild con un muchacho de solutions, que es súper pilo para todas las cosas de finanzas y me ha enseñado un montón de cosas y es como, wow, mira esa conexión que se genera ahí de Sí, el día que ellos dos se encuentren va a ser como, ¡ah! Usted es el de, ay, sí, usted es el de, y eso también es chévere. sí. Y a pesar de estar en una dinámica remota, se genera mucho esa conexión entre la gente. Hoy, por ejemplo, me encantó que también se publicó el tema de que se iba a hacer una charla sobre un ajedrecista, porque ahora tenemos varios ajedrecistas en la empresa. Mm. Y dije yo, wow, súper chévere porque ya se agrupan DJs. DJs y tenemos, no, ya la empresa está muy, muy... Y lo otro es también, me ha gustado full, como inclusive mejor dicho, por todos lados se han ido conectando cosas como que, uff, escuché a Shakira y pensé en, ¿cierto? Sí, No, mira, esta canción de punk y me pensé en. sí. Entonces, me encanta de verdad full ver cómo en realidad en el trabajo remoto hay tantas formas de conectar cuando tienes las personas correctas en el equipo, la Mm, gente que de verdad logra conectar con otras personas de cualquier forma. sí, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, Bueno, sí. últimos tips en cómo mejorar como un team player. ¿Cómo Paula ha mejorado como team player? Bueno, yo podría hablar de comunicación, pero voy a irme por otro lado. Suena muy obvio, ¿verdad? Pero es aprender a escuchar y a respetar a los demás, ¿sí? Y yo sé que esto suena muy obvio de verdad, pero la comunicación tiene que, sí, terminé hablando de comunicación, ¿a quién engaño? Pero la comunicación va más allá de solamente escuchar y no decir o saber qué decir, sino también va en todos los aspectos. Cuando tú quieres ser un buen team player, tú tienes que tener la apertura de recibir con respeto la opinión de los demás Mm, y saber también traducirla intentar interiorizarla antes de compartir tu opinión de una. sí, Entonces, tener esa apertura, ese mindset de apertura bajo una lógica de respeto también, de respeto por el otro y de respeto por la inteligencia del otro, me sí. parece que es súper importante. Perfecto. Yo me voy por mi tip más grande y creo que el insight más grande para mí mismo en este podcast, que es el tema de la mentalidad de escasez. Nosotros tenemos que trabajar en cultivar una mentalidad de abundancia. Eso me parece que es clave. Y por eso, dentro de los valores, de los 3 valores que hay en la empresa, uno es muy claro en generar valor extraordinario. Eso te empieza a cultivar la mentalidad de abundancia. Abundancia para dar, ¿cierto? Servicio, consejos, mentoría, guía, lo que sea. Ese cambio de mentalidad de poder generar abundancia y entregar esa abundancia es lo que te hace también un ideal team player. Entonces, esa sería la más grande para mí. Y más allá de eso, una última reflexión que tú puedas tener sobre por qué debería yo ponerle cuidado a este cuento del team player. O sea, a ver, yo soy muy bueno yo individualmente, o sea, ¿para qué esto? Bueno, creo que ahí mi consejo más grande es que nunca debes subestimar el poder, y voy a utilizar esta palabra, el poder de la química. Entonces, nunca subestimes el poder de la química y de las relaciones y de las conexiones personales, porque realmente marcan una diferencia gigante en los resultados. Mm, ¿Tú qué tienes para decirnos? sí, o sea, yo creo que mientras en el mundo todavía habiten humanos y no solo máquinas, mientras eso suceda, tener la capacidad de poder interactuar bien con otras, de poder co-construir, si es una palabra, co-build, es grande, o sea, es de las cosas más grandes, o sea, si es una familia, se construye entre varias personas, si es una empresa, se construye entre varias personas, si es un deporte, se construye entre varias personas, porque hablemos de un deporte como el tenis, donde en realidad eres tú contra un adversario, si no tienes el adversario, no tienes cómo jugar, Mm. entonces en cualquier ocasión, tú vas a tener que tener esas habilidades de poder interactuar con otras personas y entre mejor lo puedas hacer, entre mejor aprendas a crear valor en conjunto con otras personas, vas a poder generar más valor. Y eso es lo que me parece que buscamos. De acuerdo, generar siempre valor extraordinario. Con eso cerraríamos nuestro capítulo de hoy, así que Hasta la próxima. chao, chao.